Muchísimas gracias, doctor, y por la consideración nuevamente al programa. Para nosotros es muy importante esta participación y colaboración que hemos llamado nosotros esta red de socios por la salud. Y por supuesto, además de una servidora, la maestra Alejandra López Montoya me acompaña de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología. Gracias, doctor. Y bueno, pues efectivamente, en función de lo que hoy vamos a revisar, la intención es que nuestras médicas y médicos nos ayuden a considerar este programa como una de las opciones importantes para trabajar en su servicio social. La intención es justamente, como ya lo señalaba el doctor, tener un programa que nos apoye a promover la salud mental y a reducir el riesgo por uso de sustancias psicoactivas, así como condiciones neurológicas, tanto en nuestra comunidad universitaria como en la población general, que asiste virtual y presencialmente a los centros de servicios psicológicos de la Facultad de Psicología. Ustedes mejor que yo, ¿no? Estudiantes saben que durante la pandemia por COVID-19 y previo a la pandemia, nosotros ya teníamos un problema también de epidemia asociada a los riesgos de salud mental, es decir, si ya teníamos problemas de ansiedad, depresión, estrés, entre otros padecimientos, durante la pandemia por COVID-19, las diversas revisiones sistemáticas que se han llevado a cabo en el mundo indican no solamente que la depresión, la ansiedad y el estrés son de las condiciones más prevalentes, sino que se han venido incrementando a lo largo ya de casi tercer año de la pandemia por COVID-19. Estas revisiones sistemáticas también fueron de alguna manera el referente que nos permitió ir ampliando esta red de socios que construimos desde el 2017 en la Facultad de Psicología al adoptar la guía de la Organización Panamericana de la Salud para la prevención y promoción de la salud mental en el primer nivel de atención. De tal forma que la intención en el programa de servicio médico en colaboración con la Facultad de Medicina, de Psicología, perdón, es adoptar estas recomendaciones internacionales para la evaluación, manejo y seguimiento de estas condiciones de riesgo a la salud mental por uso de sustancias psicoactivas y condiciones neurológicas. Esta colaboración nos ha llevado a crear estas redes, no solamente con la Organización Panamericana de la Salud, sino con otras entidades financiadoras y además que apoyan a la estrategia. La Fundación Gonzalo Ribarronte, la Comisión Fronteriza Norte, la CICAC-COEA, entre los organismos nacionales e internacionales que participan como redes socios, pero también la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, la CUAYED y también la Secretaría de Salud a través de su colaboración en el programa. Con base en esta red de socios que conformamos antes de la pandemia por COVID-19, es que fue posible que cuando llegó la pandemia nosotros teníamos ya listo un sistema de atención remota en el que participan psicólogos, médicos, trabajadores sociales y enfermería para detectar estos riesgos a la salud mental en sus primeros estadios. De alguna forma, la intención era reducir la brecha que existe entre la necesidad por atender estos problemas de salud mental y tener acceso a los servicios de salud que existen en nuestro país, pero que como ustedes saben son muy limitados, ¿no? De alguna forma ya teníamos información de que en México tenemos 3 profesionales de la salud por cada 100,000 habitantes para atender riesgos a la salud mental. Y que esto varía de entidad a entidad. Entidades como Chiapas, ¿no? Tienen solamente, no llegan a un profesional de la salud por cada 100,000 habitantes, mientras que en la Ciudad de México tenemos 20 profesionales de la salud por cada 100,000 habitantes. Es muy inequitativa la cantidad de profesionales que tenemos disponibles. De tal forma que la Organización Panamericana de la Salud propuso esta guía primero en 2008, pero después en el 2017 hizo la actualización para poder dar este servicio a través de nuestros médicos, psicólogos, enfermería y trabajo social en el primer nivel de atención.
apostándole, como les decía, a interrumpir los riesgos a la salud mental en sus primeros estadios, porque ya hoy día sabemos que se pueden interrumpir, se pueden revertir los daños a la salud mental por uso de sustancias y condiciones neurológicas, y con ello que lleguen solo al tercer servicio de atención a aquellas personas que realmente ya se encuentran en un nivel de severidad elevado. Otra de las razones para reducir la brecha en el servicio de salud mental no solamente era estos 3 profesionales por cada 100,000 habitantes, sino que una vez que una persona que esté en riesgo, recuerden, 1 de cada 4 personas en México está en riesgo de tener problemas de salud mental. Pero además de ello, si de esas personas que están en riesgo decidieran tomar o cuando deciden tomar servicios basados en la evidencia científica, las personas tardan demasiado tiempo en llegar al servicio especializado. Es decir, ya el Instituto Nacional de Psiquiatría tenía datos del tiempo que tardamos en llegar al servicio especializado. Y este iba de 4 a 20 años para llegar al servicio. Y solamente 1 de cada 5 personas llegan al servicio especializado que requieren. Todas estas razones fueron las que nos llevaron a desarrollar una estrategia de atención remota, que reitero, la teníamos lista previa a la pandemia por COVID-19. Habíamos piloteado esta herramienta que ven en pantalla en más de 20,000 universitarios de nivel preparatoria de los colegios de Ciencias y Humanidades y de diversas licenciaturas en la UNAM, que nos permitieron cuando llegó la pandemia tener una estrategia tecnológica mucho más avanzada y basada en la experiencia que habíamos tenido. Esta herramienta, como la ven en pantalla, no es una herramienta diagnóstica, es una herramienta de tamizaje o cribado de los riesgos a la salud física y emocional. Con esta herramienta actualmente la Coordinación de Centros y de Servicios Psicológicos en la facultad, a través de los equipos de salud mental, pueden tamizar los riesgos a la salud física y emocional y de ellos desprender el nivel de riesgo en el que las personas que asisten al servicio se encuentran en estas condiciones. Es decir, podemos ver si tenemos en este triaje psicológico un nivel nulo, nivel bajo, medio, alto o muy alto de riesgos a depresión, ansiedad, uso de sustancias psicoactivas, violencia, problemas por falta de ejercicio, alimentación, ¿no? Algunos antecedentes médicos, psiquiátricos que las personas podemos estar padeciendo, pero además la estrategia hoy día permite no solamente hacer este tamizaje y niveles de riesgo, sino con base en adherirnos a los lineamientos legales y éticos para la evaluación remota, la estrategia de manera automática le entrega al participante videos, infografías y cursos de psicoeducación de corte informal. Es decir, las personas podemos de alguna manera cuidar nuestra salud física y mental con estos recursos tecnológicos que desarrolló la Facultad de Psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Además del tamizaje y de estos recursos de psicoeducación, el siguiente paso es que las personas puedan dar su autorización para ser contactadas por un especialista. Entonces, cuando la persona da un segundo consentimiento, entonces puede pasar al primero, segundo y tercer nivel de atención, presencial o remoto. De tal forma que al día de hoy, desde que empezó la estrategia, hemos recibido a más de 170,000 personas de diversas áreas, tanto público general, comunidad UNAM, como algunos otros programas en los que participan psicólogos médicos y enfermería y trabajo social, además del personal de salud que estuvo atendiendo durante la pandemia por COVID-19 a las personas en riesgo por esta enfermedad. Como les comentaba, la herramienta remota nos permite entonces identificar los niveles de riesgo. Aquí les puse el ejemplo de uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Cuando las personas requieren una intervención de consejo breve, ¿no? Nivel bajo de riesgo, una intervención breve por un nivel medio de riesgo o un tratamiento de largo alcance por un riesgo alto, dado el uso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, observen que aun cuando las personas pueden solicitar el servicio una vez que tamizan sus riesgos, solo aproximadamente el 4% de la población solicita el servicio, ¿no? Con un riesgo medio alto o con riesgo nulo, solo el 4% requiere el servicio. De tal manera que
Al día de hoy, más de 16,000 personas han solicitado el servicio de atención profesional en el primer nivel de atención. La herramienta nos permite monitorear en tiempo real cuánto tiempo estamos tardando en dar ese servicio, tanto al personal de salud, al público general, como a la comunidad universitaria, y nos permite monitorear esa brecha de atención de la que hablábamos. De tal forma que, en este sentido, el psicólogo, el médico, el trabajador social y enfermería trabajan en una red de socios, porque la intención del programa no es que la persona pase a la ventanilla con el médico, o pase la ventanilla B con el psicólogo, o pase la ventanilla C, sino que el médico, el psicólogo, trabajen en colaboración para favorecer la recuperación de la salud mental, la reducción de uso de sustancias psicoactivas y, por supuesto, de la valoración de condiciones neurológicas. Esta herramienta ha permitido que médicos psicólogos nos ayuden a validar esta estrategia de monitoreo, manejo y seguimiento de los riesgos de la salud mental. Ustedes ven en pantalla una de las más recientes valoraciones de un modelamiento de ecuación estructural en el que vemos cómo progresan los riesgos de salud mental. Y vemos que cuando una persona, por ejemplo, es víctima de violencia física, emocional o sexual dentro de la familia, hay una progresión entre los problemas de salud mental por estrés agudo, evitación, aplanamiento afectivo, ansiedad de la salud, ansiedad generalizada, somatización, depresión y algunos síntomas de hiperactivación. Entonces, hemos logrado a lo largo de los 2 años y medio que lleva el programa validar que esta secuencia y progresión de riesgos no solamente se puede medir y observar con esta herramienta, sino que se puede interrumpir. De tal forma que el trabajo entre el médico, el psicólogo, el trabajador social y enfermería puede favorecer que atendamos los riesgos a la salud mental desde el primer nivel de atención hasta el nivel especializado. Este es un ejemplo de cómo con la herramienta y la red de socios nosotros podemos en comunidades muy específicas monitorear de qué manera podemos interrumpir los riesgos a la salud mental. Observen en pantalla, tenemos el servicio psicológico que las personas admiten o aceptan recibir cuando ingresan al tamizaje o al cribado. El total de solicitudes, como ustedes lo habían escuchado, en el 2020, solo el 4% de la población en general acepta el servicio. Pero en esta comunidad muy particular de 400 participantes, que son connacionales que viven en Estados Unidos y entran a la herramienta, observen que en el 2021 capacitamos a los promotores comunitarios que nos ayudan a aplicar el tamizaje. Y esa labor la puede hacer no solo el promotor por la salud, sino también el médico, el psicólogo en el primer nivel de atención. Y observen que eso favoreció que aumentara a 38% en esta comunidad la solicitud de servicio psicológico, que se ha mantenido al 2022. 40% de las personas que aplican esta cribado o tamizaje apoyado de un promotor o profesional de la salud, aumenta la solicitud de servicio. Noten entonces que aquí distinguimos en el color marrón qué pasa si yo entro a la estrategia solito, sin ayuda de un promotor o profesional de la salud, y en el verde claro, qué pasa si el que me ayuda a hacer este cribado y tamizaje a mis riesgos de salud mental es un promotor por la salud mental. Y noten entonces que aunque haya un aumento a lo largo de los años para pedir apoyo psicológico y psiquiátrico, cuando está acompañado de un promotor, 3 de cada 4 personas aceptan tratamiento. Eso es muy importante porque significa que el papel que hace el profesional y el promotor de la salud puede reducir de manera sustancial la brecha de atención y favorecer que las personas que están en un verdadero riesgo por su salud mental lleguen al tratamiento especializado cuando lo requieran. Este es un ejemplo de ansiedad generalizada en esta comunidad. Noten en el color azul que las personas que tienen riesgo por ansiedad generalizada eran el 42% en el 2022. Pero si son tamizadas por un promotor o especialista en salud mental, aumentan los que piden servicio a un 52% con ansiedad generalizada.
¿Qué significa esto? Que hay más personas con un riesgo alto por ansiedad que aceptan tratamiento cuando son evaluados por un promotor o especialista en primer nivel de atención. De tal manera que la herramienta nos va dejando claro que la labor que hace el psicólogo, el promotor, el médico en primer nivel de atención va a ser una sustancial acción para reducir los riesgos a la salud mental en un contexto en el que decíamos hay pocos profesionales de la salud especializados de segundo y tercer nivel que podrían estar disponibles para nuestra comunidad mexicana. Con esta estrategia, ¿cuáles son las acciones que realizan los médicos y los psicólogos en salud mental en primer nivel de atención? Son los algoritmos de la guía MHGAP, ¿no? Hemos validado hoy día varios de los algoritmos que se trabajan en la guía. Aquí les ejemplifiqué ya el de ansiedad generalizada, aquí tienen el de autolesión y suicidio. Con este algoritmo validado a través de la participación de la comunidad abierta y universitaria, lo que podemos ver es el nivel de avance que hay en la sintomatología por autolesión y suicidio de las personas que ingresan a la estrategia. Noten en este ejemplo de una comunidad particular que los pensamientos y los intentos de autolesión han aumentado en los últimos 2 años, de 9% a 14% el pensamiento y del 4 al 12% en actos de autolesión. La planeación de autolesión ha permanecido constante a lo largo de los 2 últimos años. Y recuerden que la autolesión, o algo que aprendemos médicos y psicólogos en esta estrategia, es que la autolesión no necesariamente es una actividad para lograr la muerte, ¿no? Pueden ser actos que llevan al desahogo emocional. Pero cuando los actos, pensamientos, planes e intentos son de suicidio, vemos una constante en los últimos 2 años. 9% de la población reporta tener pensamientos de suicidio, 3% planes para lograrlo y 4% ha intentado alguna vez en su vida quitarse la vida. De tal forma que lo que hace el psicólogo, el médico y el profesional de la salud es aprende a seguir las recomendaciones de la guía de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud para evaluar, manejar y dar seguimiento a estos riesgos de salud mental. Otro de los algoritmos que hemos validado y en los que trabajan médicos y psicólogos en esta herramienta es el que tiene que ver con estrés agudo y postraumático ligado a la violencia intrafamiliar. De tal forma que los profesionales de la salud aprenden a aplicar el algoritmo y van detectando cómo durante la pandemia ha sido claro, ha aumentado la violencia intrafamiliar, emocional, física y sexual, pero cómo interrumpir los síntomas de estrés agudo y postraumático ligados a estas condiciones de violencia. En este ejemplo que tienen en pantalla, observamos, como habíamos comentado, que ha habido un aumento y que casi cada 7 de cada 10 personas que llegan a la estrategia lo hacen por algún tipo de violencia recibida, pero además que estas personas, 3 de cada 4 están desarrollando ya síntomas de estrés postraumático ligado a este nivel de violencia. Además de ello, es necesario. Perdón por la interrupción. Además de ello, en la herramienta, algo que es muy importante y a lo que nos han ayudado los médicos que han transitado junto con los psicólogos en este programa, es la comorbilidad que se observa entre los riesgos a la salud física y emocional. En esta comunidad de ejemplo, noten que detectamos que casi 3 personas, ¿no? Perdón, hay 3 veces más probabilidades de padecer un síndrome de estrés postraumático si la persona además ya tiene síntomas de hipertensión. También hemos encontrado que casi 5 veces más de probabilidades observadas hay de padecer estrés postraumático si yo he sido diagnosticado con depresión. Estos datos también indican que hay 2 veces más probabilidades de tener riesgo de autolesión y suicidio si previamente he sido diagnosticado con depresión y hay 2 veces más probabilidades de tener riesgos de autolesión y suicidio si soy consumidor de marihuana o algún tipo de cannabis. Adicionalmente, hemos encontrado que hay 2 veces más probabilidades de tener riesgos de autolesión y suicidio si ya tuve un diagnóstico de estrés postraumático o si
he sido víctima de violencia física, emocional o sexual. Entonces, este tipo de estrategia favorece a que estudiantes, promotores de la salud y profesionales de la salud adquieran conocimientos y habilidades de evaluación, manejo y seguimiento a los riesgos de salud mental. Entonces, monitoreamos su aprendizaje, ¿no? Y damos una supervisión y monitoreo constante a estas habilidades para la evaluación, manejo y seguimiento, y estos son algunas de las áreas que adquieren, o habilidades que adquieren los profesionales de la salud que participan en el programa. Aprenden a determinar metas de tratamiento, a referir cuando es un servicio de segundo o tercer nivel, a elaborar planes de trabajo, de acción con las personas beneficiarias, aprenden a desarrollar actividades de psicoeducación para prevenir riesgos a la salud física, mental por uso de sustancias y condiciones neurológicas, habilidades para la reducción del estrés a través del manejo de factores psicosociales, ¿no? Y el fortalecimiento de actividades diarias, entre las cuales ustedes saben que la actividad física, la alimentación, el cuidado de algunas enfermedades que ya han desarrollado las personas como diabetes, hipertensión, obesidad, requieren para funcionar adecuadamente, la derivación al tratamiento psicológico de segundo y tercer nivel y, por supuesto, la supervisión para el tratamiento farmacológico cuando es necesario esta nivel de intervención a las personas que tienen riesgo a la salud mental. También hacen un monitoreo constante y un acompañamiento cuando se hace la derivación a un segundo o tercer nivel de atención. Este es clave en el manejo de la guía MHGAP. Aquí el punto no solamente referir y asegurarnos que la persona llega a tratamiento, sino hacer un seguimiento del segundo y tercer nivel de atención cuando nuestras personas atendidas requieren este tipo de servicio. Los médicos también aprenden algunas de las estrategias que en psicología son fundamentales, ¿no? Y entre ellas, sí, doctor Alonso. Perdón, solamente para informar que contamos con 5 minutos porque continuamos con otra sesión. Ah, gracias. Es correcto, doctor. Sí, perdón. No, al contrario. Gracias, doctor. Efectivamente, entonces, el médico junto con el psicólogo aprende también algunas estrategias de manejo en primer nivel de atención, entre las que destacan el establecimiento de metas de cambio de los patrones conductuales que llevan a la persona a enfermar, la elaboración y seguimiento de planes de acción y de respaldo para el logro de esas metas de vida, la adquisición de habilidades para la vida y el seguimiento cuando decíamos la persona tiene que llegar al segundo y tercer nivel de atención. Este acompañamiento de profesional de la salud nos ha permitido valorar el nivel de aprendizaje que las personas atendidas por médicos y psicólogos logra para recuperar su salud mental. Y son habilidades entre las que destacan comunicación, toma de decisiones, solución de problemas, interacción social, manejo del enojo, tristeza, ansiedad, la relación familiar y la interacción social positiva. De tal forma que en los centros de servicio psicológico, que son la sede en la cual los médicos se insertan para hacer el trabajo junto con psicólogos, médicos y enfermería, ha atendido el día de hoy a más de ya 230,000 personas y a nivel de comunidad universitaria a más de 54,000 personas. Noten entonces que la oportunidad de aprendizaje de este modelo es extremadamente alta para el médico, el psicólogo que participa en la red de socios por la salud mental. En esta distribución, lo principalmente atendido en el primer nivel de atención son condiciones de riesgo a la salud física y mental. Más de 6,000 personas han sido atendidas por esta condición. Más de 8,000 por estrés agudo, postraumático, ansiedad y consumo de sustancia. Más de 2,000 por algún tipo de violencia, depresión y riesgo de autolesión y suicidio. Y por supuesto, 43 personas por un riesgo inminente de suicidio en nuestra comunidad y que, como ustedes saben, resulta relevante poderlo atender. En conclusión, el médico trabaja en una red de socios que lucha contra el estigma, la discriminación y la exclusión social, como detectando tempranamente los riesgos a la salud, acompañando la intervención farmacológica y psicológica para la recuperación de la salud mental,
favorece la reducción de la brecha de atención en este acompañamiento, interactúa con promotores del servicio psicológico para la atención en primer nivel, nos ayuda a validar socialmente la intervención que las personas adquieren a lo largo de este proceso y también favorece la validez de los algoritmos que aprendemos a implementar: depresión, autolesión, suicidio, uso de sustancias y estrés postraumático. Nosotros invitamos a médicos que están hoy día eligiendo su servicio social a sumarse a esta gran comunidad, a esta red de socios. Tenemos 8 plazas disponibles para trabajar a lo largo de este próximo año y estarán insertos en un horario matutino o vespertino, en el horario que ustedes puedan elegir para trabajar a lo largo de este protocolo. Ojalá decidan entrar al programa. Es un programa para favorecer la atención en salud mental y serán más que bienvenidos a colaborar con nosotros en este programa.